eh, los 20 numerales que posee el artículo 77. ¿No se escucha, profe? Gracias, María. Bienvenida, Rosimar. Muchas gracias por leernos los dos articulados. Fíjense ustedes los 20 literales que tiene el artículo 77, que describe perfectamente todo el componente de agravantes que deben ser analizados a la hora de la perpetración de un delito. Fíjense que son 20, son extensos. Entonces, para el análisis de un caso respectivo, hay que leerse tanto el artículo 77 como el artículo 74 para establecer, determinar las innumerables variantes que compone, que nos prescribe la norma, para identificar perfectamente cuando en la perpetración de un hecho punible estamos en presencia de circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes. Sobre todo las agravantes es un componente más extenso que para el análisis de cada caso respectivo hay que tomarse un tiempo prudencial para analizar los hechos perfectamente y conjugarlos con la norma para ver si coinciden en los supuestos que nos prescriben la misma. Ahora bien, dicho este caso, insisto, esto es para cada caso de análisis en cuanto a la aplicación de la pena respectiva, hay que hacer esta valoración. Siempre, tómenlo como norma, siempre tienen que hacer esta valoración de los hechos, analizarlo desde todo punto de vista y analizarlo sobre las circunstancias atenuantes o agravantes del mismo hecho. Entonces, en el caso que les había expuesto antes de comenzar la lectura de los articulados que soportan nuestra materia, nuestra clase de hoy, supongámonos, o vamos a suponer que en el caso que estábamos estudiando solo existen o solo hay circunstancias atenuantes en el caso planteado, por lo que se va a imponer a Juan, quien mató a Pedro y lesionó gravemente a Luis. Solo va a haber casos, supongamos que solo va a haber circunstancias atenuantes. Por lo tanto, se le impone una pena de 12 años de homicidio. Pena mínima, consecuencia de ¿qué? De que solo hay circunstancias atenuantes y no agravantes. Ya saben que las circunstancias agravantes tienden a aumentar la duración de la pena. Pero para centrarnos en un solo foco de idea, supongamos que solo en este caso vamos a manejar circunstancias atenuantes. Por lo que entonces a Juan se le impondrá una pena de 12 años. Estos 12 años son los que vamos a trabajar ya con respecto a el otro delito que cometió, que son ¿cuáles? Las heridas graves que le proporcionó a Luis en el mismo acto. En el mismo acto. Acuérdense que estamos hablando de las condiciones reales. Tomando en cuenta entonces lo que dice el artículo que ya leímos con anterioridad, el 414, que nos señala una pena de 3 a 6 años, pero ya con respecto a el delito principal
que es el homicidio, tomamos como pena a aplicar la pena mínima. Por ello, tomando como base el texto de la norma del artículo 86, tomando como base el texto de la norma del artículo 86, primeramente hago un pequeño alto aquí. ¿Me están siguiendo todavía? No quiero seguir hablando. Si me siguen, no, perfectamente. Si alguien tiene duda, si alguien tiene alguna duda, me dice, profesor, vuelva a comenzar. Para eso estamos en la oportunidad que nos escuchamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no me está siguiendo todavía? María, ¿qué dijiste? ¿Tú me sigues, María? Sí, profe, estoy aquí. No, o sea, pero se está entendiendo la secuencia. Sí. Bueno, continuamos. Tranca el micrófono. Aló. Perfecto, gracias, María. Entonces, tomando como base el texto de la norma del artículo 86, que dice, solo se le aplicará la correspondiente al hecho más grave, homicidio, pero con aumento de las 2/3 partes del tiempo correspondiente a la pena de uno u otro. ¿Cuál es en este caso de nuestro ejemplo el uno u otro? Las lesiones que le provocó a Luis Juan. Entonces, tomamos las 2/3 partes de la mínima del delito previsto en el artículo 414 del Código Penal, que son 3 años multiplicado por 2 son 6, entonces las 2/3 partes serían 2. 2 equivaldría a las 2/3 partes que vamos a sumarles a los 12 años de pena mínima del delito principal, que es el homicidio. Por lo cual, la pena a aplicar en el ejemplo que acabamos de colocar va a ser de 12 años más 2 años, es decir, 14 años. Esta sería la pena aplicable porque hay un concurso real de delitos. Esta parte del concurso real del delito es la que establece el articulado, todo el componente del articulado que acabamos de leer. ¿Se entendió hasta ahora lo que estamos hablando? Insisto, si alguien tiene duda, aprovechemos que nos estamos escuchando y volvemos a repetir esta parte. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien me ayuda, por favor, con el artículo 87, por favor, del Código Penal? Alguien voluntariamente que sea tan generoso y me ayude con el artículo 87. Al culpable de uno o más delitos que merecieran penas de presidio y de otro u otros. Ya un momento, profesor, que se me movió aquí el... no, repito nuevamente, al culpable de uno o más delitos que merecieren penas de presidio y de otro u otros que acarreen penas de prisión, arresto, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento, expulsión del espacio geográfico de la República o multa, se le convertirán estas en la de presidio y se le aplicará solo la pena de esta especie correspondiente al delito más grave, pero con el aumento de las 2/3 partes de la otra u otras penas de presidio en que hubiera incurrido por los demás delitos, y de las 2/3 partes también del tiempo que resulte de la conversión de las otras penas indicadas en la de presidio.
Muchas gracias, Josué. Lo que el articulado que acaba de leer nuestro compañero, nuestro colega, la conversión de la que se refiere la norma se va a hacer computando un día de presidio por 2 días de prisión, por 3 de arresto, por 4 de relegación a colonia penitenciaria, por 5 de confinamiento o expulsión de espacio geográfico de la República y por 60 unidades tributarias de multa. Entonces, ¿cómo se hace la conversión? Computando un día de presidio por 2 de prisión, por 3 de arresto, por 4 de relegación a colonia penitenciaria, por 5 de confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República y por 60 unidades tributarias de multa. Entonces, el presidio se puede convertir en prisión, en cuyo caso, según la conversión, un año de presidio equivale ¿a qué? A 2 años de prisión. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 años de prisión y hacemos el equivalente de la conversión, tendríamos 4 años de presidio. Y al revés sería lo mismo. Si tenemos 4 años de presidio, lo convertiríamos en 8 años de prisión. Lo que lleva a transformar la pena de presidio en la pena de prisión y viceversa. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió la conversión que dije? La explicación de la conversión. Por favor. Perfecto. Seguimos. En un caso de homicidio ejecutado con arma de fuego, por ejemplo, podemos observar en el artículo, denme un segundo para ubicarme, artículo 277 del Código Penal. Por favor, si alguien es tan generoso y me ayuda con la lectura, artículo 277 del Código Penal, por favor. Voy. Artículo 277. El porte, la detención o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de prisión de 3 a 5 años. La detentación. La detentación, gracias, muchas gracias, Paola. No, sí, a cualquiera se nos confunde una palabra. La detentación, gracias, Paola. Mientras que el delito principal, que es el homicidio simple, artículo 405, tiene una pena de 12 años, de 12 a 18 años de presidio, por lo que tendremos que transformar, si vamos a aplicar el artículo 277 leído por nuestra colega en este momento, supónganse que fueran 3 de prisión, debemos llevarlo, convertirlo a presidio. Lo cual hacemos
siguiendo el contenido del artículo 87, leído también, lo cual equivaldría a la mitad, según la conversión explicada, es decir, a año y medio de presidio. Es decir, que en lugar, en este caso, de aumentar la pena, esta se disminuye. Porque se supone, insisto, que el presidio es más severo en cuanto a la sanción a aplicar de acuerdo a el artículo 12 del Código Penal, que dice: el presidio se pagará en una colonia penitenciaria, los condenados trabajarán en forma forzosa, etcétera. No es necesario que lo leamos en este momento. Pero entonces, si nos ubicamos dentro del artículo siguiente al 405, el 406, y este acarree un delito menos grave que tenga pena de presidio, deberemos convertir esta última en prisión. Y de acuerdo entonces a esta conversión, la pena entonces aumentaría. De todas maneras, si para tranquilidad de ustedes mismos, hay un tema específico dentro de nuestro programa donde vamos a tratar mucho más a fondo la aplicación de las penas y vamos a hacer unos casos más prácticos antes de que finalicemos nuestro curso. Hay un tema específico que vamos a tomárnoslo para que entiendan perfectamente toda la conversión, todo el cómputo en cuanto a las penas. En este caso estamos tratando el concurso real y el concurso ideal, pero estoy seguro que esta parte, según la interrogante que les he hecho, la han entendido perfectamente. Pero para ahondar en el tema del cómputo y la aplicación de penas, hay un tema específico casi al finalizar de la cátedra que lo vamos a tratar. Ustedes van a salir de código de penal 1 sabiendo perfectamente el cómputo de las penas. Perfectamente, ya tienen una idea somera. Ahora bien, con este aparte describimos el concurso real. Ahora pasemos a el concurso ideal o como forma del delito. El concurso ideal. Si alguien, por favor, me pudiese colaborar con la lectura del artículo 98 del Código Penal, por favor, si son tan amables. Artículo 98. El que con uno mismo hecho viole disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establece la pena más grave. Gracias, Josué. Muchas gracias. Dijo Josué, el que con un mismo hecho, que es el concurso ideal, el que con un mismo hecho viole varias disposiciones legales será castigado con arreglo a la disposición que establezca la pena más grave. Por ejemplo, la persona que mata y con la misma bala hiere a otra persona, con ese mismo delito, similar al anterior, similar, aunque no igual, con el mismo acto comete dos delitos distintos, con el mismo acto. En este caso estaremos hablando de un concurso ideal. En el caso del artículo 87
se refería a la violación de diferentes normas. Recuerden la diferencia. Se refería a la violación de diferentes normas, delitos distintos. En este caso nos estamos refiriendo a la violación de varias disposiciones legales, pero con un mismo delito. Insisto, con el ejemplo, para que se entienda y no haya confusión. Un ejemplo, con la misma bala que disparó, con una sola, mata a una, la bala la traspasa y hiere a la otra. Entonces, con este mismo acto, describe la norma, comete dos delitos distintos, pero con un mismo acto. En el caso del concurso real, pareciese que fuese igual, pero no lo es. Ojo, no prestarse a confusión. Es la misma persona actuando, pero cometiendo delitos distintos, homicidio y lesiones. En este caso, con un mismo acto, con una sola acción, comete dos delitos distintos. Entonces, por eso es que en el caso del artículo 87 se refería a la violación de diferentes normas, o sea, delitos distintos, y en este caso nos estamos refiriendo a la violación de varias disposiciones legales, pero con un solo delito. ¿Se entendió la diferencia, mis estimados colegas? ¿Entendimos la diferencia? ¿Hay alguna duda? Ok. Perfecto. Delito continuado. O forma continuada de realizar el delito. Por favor, si Rosimar, o si está disponible Rosimar, o Dígame, profe, le escucho. ¿tienes el código a la mano, Rosimar? No, lo que pasa es que vengo bajando porque me tocó ir hoy a la Victoria. No, está bien, Michael, no importa que tenga... No, está bien, Rosimar. Entonces, lamentablemente tendré que abusar o de Paola, María o de Josué. ¿Me podrían ayudar alguno de los tres con el artículo 99, por favor? Si son tan amables. Artículo 99. Profe, pero me lo puedo leer de internet. Bueno, si lo tienes a la mano perfectamente, no hay problema. Es igual. Si alguien lo tiene a la mano ahorita, igualito. Adelante. Artículo 99. Se consideran como un solo hecho punible las variables violaciones de las mismas disposiciones legales, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución, pero se aumentarán la pena de una sexta a la mitad. Muchas gracias, Rosimar. Gracias. Entonces, fíjense, estamos tocando el tema del delito continuado, artículo 99 para sus notas, artículo 99, delito continuado, cuando se da esta situación que describe la norma, cuando los delitos son reiterativos, cuando los delitos, se entienda bien, cuando los delitos son reiterativos, cuando un sujeto perpetra en diferentes fechas el delito de robo agravado. Por ejemplo, y cuando lo capturen y al momento de imponérsele la pena correspondiente, esta deberá aumentar de una sexta parte a la mitad. No lo van a castigar por 7 robos agravados que practicó. Insisto, cuando los delitos son reiterativos, un sujeto
que perpetre en diferentes fechas el mismo delito, en este ejemplo que colocamos de robo agravado, cuando lo capturen y al momento de imponérsele la pena correspondiente, esta deberá aumentar de una sexta parte, dice la norma, artículo 99, de una sexta parte a la mitad. Yo les he colocado el ejemplo que siempre me parece más común dentro de la bibliografía, cuando hemos hablado de delito continuado, en algún momento que tocamos un ejemplo, el caso del funcionario que trabaja dentro de un banco, que sustrae dinero de la caja cada semana sustrae 1.000, 1.500, 2.000 y sucesivamente sigue sustrayendo dinero hasta que algún día lo descubren y lo atrapan. ¿Qué disposición está violando? Él tiene tiempo cometiendo el mismo delito. Si el delito corresponde a la apropiación indebida, se le aplicará ese nada más, como si hubiese cometido un solo delito, como diferentes violaciones de la misma norma. Pero ¿cuál va a ser la única diferencia? No se le van a acumular los delitos, y sí se le sumarán una más otra, sino que sobre la base del delito cometido se le va a aumentar, según la norma, insisto, él dura 4 meses sustrayendo cada 15 días dinero, no se le va a juzgar por todos esos actos, se le va a juzgar por uno solo, pero la norma dice que cuando lo sorprendan y lo presenten y lo juzguen, la norma dice que se le va a aumentar en 1/3 a la mitad la pena correspondiente. Ojo, para materia de examen, de evaluación o de asignación, este caso que estamos hablando aquí, de delito continuado, no tiene nada que ver, yo se los digo por experiencia, no tiene nada que ver con la reincidencia. La reincidencia es otra cosa. No vaya yo a preguntar en un examen o a formularle un planteamiento en alguna evaluación que haga y me